En este vídeo vamos a explicar una composición formada por óvalos, ovoides y espirales, en la cual le daremos vida haciendo una recreación de la viñeta de un cómic. Primeramente vamos a dividir la lámina en 4 partes iguales. A continuación haremos una circunferencia de diámetro 80, es decir, radio 40 milímetros, y cuyo centro se encuentra en la mitad inferior de la línea vertical, justamente en el centro. Los 4 centros del ovoide se encuentran distribuidos de la siguiente forma: O3 y O4 en los extremos de nuestro diámetro horizontal y O2 en el extremo superior del diámetro vertical. A continuación, lo que haremos será unir O3 y O2 y prolongarlo, y haremos una línea desde O4 hasta O2 y la prolongaremos igualmente. A continuación trazamos 2 arcos iguales, uno con centro en O3 y la medida O3-O4 hasta que corte a la línea O3-O2 en el punto 2, y otro arco con centro en O4 y la medida O4-O3. Ese arco llegará a determinar el punto 1 sobre la recta prolongada O4-O2. Para cerrar nuestro primer ovoide haremos centro en O2 uniendo los puntos 1 y 2, es decir, centro en O2 y con la medida O2, 1. Vamos a construir un segundo ovoide en la parte izquierda. Para ello trazamos una línea horizontal tangente a nuestro primer ovoide y vamos a medir el O1 separado de la línea del margen 45,5 milímetros. Esta nueva circunferencia es de radio 30, diámetro 60. Ahí he dejado indicado el centro O3 y O4 sobre los extremos del diámetro horizontal y O2 que está en el extremo del diámetro vertical. Nuevamente hemos hecho 2 líneas que unen los 3 centros y las hemos prolongado. Trazamos a continuación los arcos correspondientes, es decir, con centro en O4 y la medida O4-O3 obtenemos el punto 1, con centro en O3 y la medida O3-O4 obtenemos el punto 2, y por último, para cerrar la parte superior del ovoide, hacemos centro en O2 con la medida O2-1 y nos sirve para unir los puntos 1 y 2 que vemos en la figura. Construimos un tercer ovoide en la parte derecha de las mismas dimensiones que el anterior, simétrico respecto al eje central de la lámina, y podemos calcularlo también midiendo la medida de 45,5 de OS1 al margen. El proceso se repetiría lo mismo de antes. Con centro en O4 y la medida O4-O3 obtenemos el punto 1, con centro en O3 y la medida O3-O4 obtenemos el punto 2, y el cierre, como ya hemos dicho, con centro en O2 y la medida O2-1 nos sirve para unir los puntos 2 y 1. A continuación vamos a dibujar un óvalo conocido el eje mayor. El eje mayor va a medir 90 y se va a encontrar situado en la posición que vemos en la figura, es decir, a la mitad del segmento 1-2, siendo el punto 1 el extremo superior del ovoide grande y el punto 2 el final de la vertical que nos dividía la lámina en 2 partes iguales. En esa posición vamos a colocar una línea perpendicular a la línea vertical, es decir, horizontal, que va a medir 90, tal como se ve en la figura. Dividimos el segmento AB en 3 partes iguales, serán de 30 milímetros lógicamente. En cada una de esas partes situamos el punto O1 y el punto O2. Son los centros de las circunferencias que se ven en la imagen. Con centro en O1 y la medida O1A, es decir, 30, hacemos una primera circunferencia, y con centro en O2 y con la medida O2B, también será de 30 milímetros, haremos la segunda circunferencia. Donde ambas circunferencias se cortan tenemos los centros O3 y O4 de nuestro óvalo. El proceso siguiente será unir los centros de los óvalos y prolongarlos, de manera que si unimos O1 con O4, al prolongarlo
El corte en la circunferencia nos sirve para calcular el punto 1. Si unimos O4 con O2 y lo prolongamos, obtenemos el punto 2. Y si unimos O3 y O1 y lo prolongamos, obtenemos el punto 4. Y si unimos O3 y O2 y lo prolongamos, obtendremos el punto 3. Estos 4 puntos son los puntos de tangencia de los arcos que tenemos que hacer con las circunferencias que ya tenemos hechas. El óvalo se construiría haciendo centro en O4 con la medida O4,1 hasta obtener el arco que une los puntos 1 y 2, y centro en O3 y con la medida O3,4 hasta obtener el arco que une el punto 4 con el punto 3. He borrado la parte de la circunferencia que no nos hace falta y he dejado de color rojo lo que sería el óvalo terminado. Voy a construir un segundo óvalo más pequeño de eje mayor 60 milímetros justo encima del ovoide de la izquierda y separado 25 milímetros la parte superior del ovoide de lo que sería el centro del óvalo que vamos a hacer, este óvalo un poco más pequeño. Dividimos el eje AB de 60 milímetros en 3 partes iguales que serán de 20 milímetros cada una de ellas y hacemos 2 circunferencias, una con centro en O1 que sería la primera división y radio O1A, es decir 20 milímetros, y otra circunferencia con centro en O2 de medida O2B que sigue siendo también 20 milímetros. Por tanto, las dos circunferencias hay que tener mucho cuidado de que sean exactamente del mismo radio. Unimos los 4 centros del óvalo y prolongamos la línea de unión. Unimos O3 con O1 y lo prolongamos para obtener el punto 4. Unimos O1 con O4 y lo prolongamos para obtener el punto 1. Unimos O4 con O2 y lo prolongamos hasta obtener el punto 2. Y unimos O3 y O2 y lo prolongamos hasta obtener el punto 3. A continuación hacemos un arco con centro en O4 y la medida O4,1. Ese arco va a servir para unir los puntos 1 y 2. Después hacemos un arco con centro en O3 y la medida O3,4. Nos va a servir para unir los puntos 4 y 3. Y por último quitamos la parte de circunferencia que sobra y dejamos de color rojo el óvalo más pequeño terminado. De forma simétrica construimos otro óvalo en la parte derecha, encima justo del ovoide pequeño de la derecha. Si observamos, todos los centros se pueden obtener de forma simétrica respecto al eje central o tomar la medida que hemos dicho antes, 25 milímetros desde el extremo superior del ovoide y hacer un eje mayor de 60 milímetros. El proceso terminaría haciendo el enlace de los arcos que hemos explicado en los dos dibujos anteriores, como ya hemos visto. A continuación vamos a dibujar una espiral de 3 centros, para lo cual necesitamos construir un triángulo equilátero. Procedemos de la siguiente forma. En el centro del óvalo de mayor tamaño haremos una circunferencia de radio 5 milímetros, es decir, diámetro 10. De manera que el diámetro vertical 1A nos servirá para calcular con centro en A y con la medida del radio de 5 milímetros los vértices 3 y 2. Fácil será construir ese triángulo inscrito en esa circunferencia uniendo los vértices 1, 3 y 2. A continuación prolongamos los lados de nuestro triángulo equilátero, de forma que el lado 1, 3 lo prolongamos hacia abajo, el 2, 1 hacia arriba y el 3, 2 hacia la derecha. Ya podemos empezar a construir la espiral. El primer arco lo haremos con centro en 1 y la medida 1, 3 hasta que corte a el lado 1, 2 prolongado en el punto A. A continuación haremos centro en 2, con la medida 2A haremos un arco de 120 grados hasta que corte a el lado del triángulo prolongado, el lado 3, 2 del triángulo prolongado en el punto B. Y a continuación haremos el proceso con centro en 3,
haremos un arco con centro en 3 y la medida 3b hasta que corte al lado del triángulo 1, 3 prolongado en el punto C. Todos estos arcos tienen un ángulo de 120 grados. El proceso lo podríamos seguir eternamente, es infinita. Lo que pasa es que vamos a dejarla en la espiral dentro de nuestro óvalo de mayor tamaño. A continuación vamos a convertir nuestro dibujo de óvalos, ovoides y espirales en la viñeta de un cómic, para lo cual los 3 óvalos van a servirnos como los bocadillos de un cómic de 3 personajes. 2 de ellos están hablando y uno está pensando. El del centro piensa y los 2 de izquierda y derecha están hablando. ¿De qué hablan? Pues precisamente están hablando de que el maestro me ha suspendido, el alumno de la izquierda está muy cabreado y el de la derecha está muy contento porque es él el que ha aprobado. En cambio el profesor pues está pensando en sus dibujos, en su espiral, está pensando en nuevos dibujos. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Pues en mi opinión como profesor de dibujo es que el alumno es el que suspende o el que aprueba, según el trabajo que haya realizado durante el curso. El profesor no suspende ni aprueba a nadie, es el alumno con sus merecimientos y su trabajo personal el que aprueba o suspende la asignatura, el dibujo, las matemáticas, etc. Si quieres ver más vídeos de dibujo técnico, entra en los buscadores de internet y teclea blog dibuja Garlo. Y recuerda, si quieres aprender a dibujar, hay que practicar.